Un cordial saludo a la Universidad Nacional de Asunción, la UNA, de Paraguay, sobre todo en la persona del profesor Carlos González Morel, quien nos ha hecho esta invitación para dar esta sesión, esta pequeña charla dentro del doctorado en Derecho. Y claro, todo esto se facilita porque la temática es el derecho constitucional. El derecho constitucional, sin lugar a dudas, tiene una doble ventaja. En el ámbito del derecho nacional viene a ser aquella disciplina que es como una suerte de escáner que va supervisando, va verificando cada uno de los contenidos del ordenamiento jurídico. Si se habla del ámbito de familia, entonces hay una mirada constitucional del derecho de familia, y así en todos los ámbitos, pero sobre todo dentro de aquellos derechos que van a restringir derechos fundamentales, como es, por ejemplo, el ámbito del derecho penal. Y por otro lado, a nivel supranacional, establece que dentro del derecho internacional de los derechos humanos se encuentra que justamente estos derechos tienen un carácter que va más allá de las fronteras, tienen un carácter que va más allá de la nacionalidad y que por ello todos hablamos el mismo idioma. En este caso, lo que nosotros estamos planteando para la charla del día de hoy al doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Asunción es el control del poder multinivel. Esto significa que dentro del ámbito de las constituciones latinoamericanas, la paraguaya y la peruana se encuentran muy cerca en la cronología. Esto es, desde finales de los 80 se dio una eclosión de renovación de constituciones, seguramente tras el final de la Guerra Fría y tener un panorama mucho más claro. Y entonces aparece la Constitución colombiana de 1991, la paraguaya de 1992 y claro está, la peruana de 1993. Y donde todas, más allá de sus fronteras, más allá de la apuesta que pueda hacer cada poder constituyente, tienen un ADN común. Y ese ADN común viene a ser el control del poder. Y este control del poder se ha dado desde los inicios del constitucionalismo. Por eso que hoy, ya habiendo pasado 2 siglos, ese control del poder se multiplica y es el control del poder multinivel. Un control del poder que vamos a analizarlo desde 3 planos, que es lo que propone la charla del día de hoy. El control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Si bien es cierto, esto lo hacen desde distintos pisos, hay un término común que justamente viene a ser el limitar, el poner barricadas al exceso del poder. Y es que claro, esto tiene que ver con el propio nacimiento del constitucionalismo. Cuando hablamos del amanecer del constitucionalismo, hay 2 hechos claros cuyos ecos siguen sonando hasta el día de hoy. En Francia, la notable Revolución Francesa, que comienza con un hecho sin precedentes, la decapitación del monarca Luis XVI, que alerta definitivamente a toda Europa que lucha por restaurar la monarquía en Francia. Y en medio de todo ello, cuando se pensaba que la Revolución Francesa iba a ser apagada porque toda Europa la iba a invadir, asoma, emerge la figura de Napoleón Bonaparte y entonces a partir de allí cambia toda la historia, no solamente para Europa, sino para América, porque España al ser invadida va a distraer el control que hacía sobre sus colonias y es precisamente en ese momento donde comienzan a darse la independencia de los países de nuestro subcontinente. Y por el otro lado, la independencia de los Estados Unidos con una realidad completamente distinta, diferente, donde ya no era el control del poder político inicialmente, sino sobre todo el control del poder económico, siguiendo casi la misma línea de la Carta Magna. La Carta Magna, que nosotros la vemos como el nacimiento del habeas corpus, el primer documento libertario, definitivamente en su momento más importante era detener el cobro arbitrario de impuestos que las detenciones arbitrarias que violaban la libertad. Por ello, este control multinivel es el que proponemos para la breve charla de hoy. Entonces, comenzamos. Número 1, el control de legalidad. Cuando hablamos del control de legalidad, se da casi por naturaleza que la ley mayormente es producida por el legislativo, de tal manera que el control debe darse a través del Ejecutivo.
Por ello, en nuestros países, esto se da a partir del procedimiento administrativo. En condiciones normales de presión y temperatura, debiera desarrollarse todo con una absoluta paz. Sin embargo, como ciudadanos a veces advertimos que es la propia administración quien vulnera estos derechos. Entonces, luego del procedimiento administrativo, donde se recurre a la propia administración para darle la oportunidad de que se rectifique, pero lejos de rectificarse se ratifica, entonces el control de legalidad lo trasladamos del plano de la administración al plano jurisdiccional. Y ahí es donde tenemos dos tipos de procesos. Por un lado, los procesos ordinarios y por otro lado, el proceso constitucional. Cuando hablamos de los procesos ordinarios, por un lado hay un control general, es decir, en todos los tipos de procesos, civil, penal, laboral, familiar, en todos los tipos de procesos debe haber un control de la legalidad. Sin embargo, cuando esto nace en el ámbito administrativo, el control de la legalidad puede verse focalizado en el proceso contencioso administrativo. Entonces, tenemos los procesos ordinarios en general, tenemos el proceso contencioso administrativo, pero además puede darse un control excepcional una vez que en cualquiera de los procesos se ha cumplido con la pluralidad de instancias y aún así hay el sinsabor de que ha podido vulnerarse la legalidad. Entonces, en ese sentido viene el recurso extraordinario de casación. El recurso de casación siempre fue un recurso extraordinario y siempre ha tenido como denominador común, más allá de lo que pueda diseñar cada política jurisdiccional, el que sirve cuando se da una interpretación incorrecta de la ley o una aplicación indebida de la ley. Entonces, estos tres ámbitos tenemos dentro de un proceso ordinario en el ámbito jurisdiccional. Y el otro es el proceso constitucional. El proceso constitucional de ilegalidad o proceso constitucional de acción popular, llamado así porque cualquier persona puede recurrir a él. Todo este arsenal de torreones que controlan, que supervisan la legalidad, predominó en nuestros países durante mucho tiempo. ¿Dónde es que cae el control de la legalidad? ¿Dónde es que se va a degenerar? Cuando los poderes legislativos, nuestros congresos, nuestros parlamentos, asumen el papel de un legislador omnipotente, incapaces de realizar un self-train, un autocontrol, señalando que la ley era el poder de todo y a partir de allí comenzaron los extravíos. Entonces, al debilitarse como una barrera de control, el control de legalidad, aparece un segundo nivel para esta misma finalidad. Entonces, número 2, el control de constitucionalidad. Este control de constitucionalidad que se hace en el siguiente piso, el piso que está por encima de la legalidad, puede tener una tipología variada. La que nace en los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX y que está extendida en todo el mundo, que viene a ser el control difuso, a cargo del Poder Judicial. Eso que va a predominar y se va a extender durante todo el siglo XIX, cambia en la segunda década del siglo XX con la llegada de Hans Kelsen, el jurista más influyente del siglo pasado, donde decía que ese control difuso era inexacto, que ese control difuso era impreciso y que por lo tanto había la necesidad de crear un órgano cuya finalidad primordial fuera justamente el control de constitucionalidad. Y entonces asoma la figura del Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, como se llama en algunos países. De nuevo entonces, las tipologías difuso, concentrado y, por ejemplo, en el Perú existe el llamado control directo a través del amparo contra normas legales. De tal forma que así, si se mezclan los dos primeros, estaríamos ante un control mixto, Poder Judicial y Tribunal Constitucional en un solo proceso de control, y dual cuando el difuso y el concentrado coexisten pero por caminos diferentes, y como en el caso peruano, el control de constitucionalidad puede ser triple, porque van por 3 carriles distintos: el control difuso, el control concentrado y el control directo. ¿Cuándo es que asoma este control de constitucionalidad a nivel mundial? Sin lugar a dudas, el punto de quiebre fueron los denominados juicios de Nuremberg.
donde, si bien es cierto, fueron materialmente impecables, fueron procesalmente ensombrecidos, sobre todo por la falta de imparcialidad, porque fue un juzgamiento de los vencedores a los vencidos, y eso hace que caigan gruesas sombras, que se envilezca, se deteriore un proceso que debió de ser modélico tras lo ocurrido en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué acá es un punto de quiebre? Porque la principal defensa de los líderes nazis es: yo obedecí mi ley, lo señalaba la ley, de tal manera que solamente se tenía para elaborar una norma jurídica un hecho y la normatividad, sin pensar en el tercer elemento, que viene a ser lo axiológico, que viene a ser el valor. Por ello, a partir de allí, a partir de los juicios de Nuremberg, nació la división entre la jurisdicción ordinaria, basada fundamentalmente en la ley, y la jurisdicción constitucional, donde ya estamos en este segundo nivel, que viene a ser el ámbito del control de constitucionalidad. Y este control de constitucionalidad ha ido avanzando en el tiempo, de tal manera que se ha dado una evolución en la cual el Poder Judicial ha quedado, en los países como el Perú, que tienen Poder Judicial y Tribunal Constitucional, el Poder Judicial ha quedado con su papel de inaplicador, de legislador negativo concreto, mientras que ha sido el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, como se denomine, la que se ha ido fortaleciendo, la que ha ido logrando una mayor corporidad, la que ha ido desarrollando una mayor fortaleza. De tal manera que, si queremos establecer una línea de tiempo, comenzamos con el caso Marbury versus Madison del año 1803, donde se fortalece el Poder Judicial para poder controlar el poder político, la normatividad tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de tal manera que se convierte en un inaplicador de la norma inconstitucional. Pero cuando aparecen los primeros tribunales constitucionales, uno de ellos el austriaco en 1920, creación de Hans Kelsen, aparece el Tribunal Constitucional como un legislador negativo. Esto es, si los parlamentos son capaces de crear una ley, un legislador positivo, los tribunales constitucionales eliminan la ley inconstitucional, entonces pasa a ser un legislador negativo. Y a partir de allí viene la razón de ser por qué en muchos países es el poder legislativo el que elige al Tribunal Constitucional. Debemos de ponernos en contexto. El primer poder del Estado en aquellos momentos era el poder legislativo, no solamente porque representa mayorías y minorías, sino porque además es la representación nacional, a diferencia del Ejecutivo, que solamente representa la voluntad de la mayoría. Entonces, si este poder legislativo, si esta representación nacional daba una norma, ¿quién era el Tribunal Constitucional para expulsarla? Entonces, para que pueda tener esa legitimidad, tiene que nacer del propio vientre del legislativo. Yo, creador de norma, te elijo a ti y te autorizo para que tengas legitimidad a expulsarlas cuando las consideras inválidas. La misma lógica se aplica en aquellos países donde los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos 1/3 por el Ejecutivo, 1/3 por el Legislativo y 1/3 por el Judicial. Hasta para muchos autores esto significa más universal, porque quiere decir que los tres poderes clásicos le están diciendo: te elijo a ti para que seas el que tenga la última palabra en el control de constitucionalidad. Un tercer momento va a ser la sentencia Cooper versus Aaron de la Corte Suprema norteamericana allá por 1958. 4 años antes se había dado la sentencia del caso Brown versus Blackboard Education, una de las sentencias paradigmáticas de la historia del derecho mundial, que acaba con la segregación racial en las escuelas, que acaba con aquello de escuelas para blancos y escuelas para negros. Y claro, cuando llega el caso Cooper-Aaron, se habían negado en los Estados Unidos a poder aplicar aquella sentencia de la Corte Suprema, señalando que solamente valía para el estado en el cual daba el alcance. Y a partir de acá no. A partir de aquí se consolida el stare decisis. A partir de acá nace el precedente vinculante. Y con ello, ese Tribunal Constitucional que Kelsen crearía como un legislador negativo,
aparece ahora como un legislador positivo, porque esa regla jurídica que va a establecer en el precedente va a tener en adelante un alcance erga omnes, para luego, en un cuarto momento, volver a trasladarnos a Europa, más precisamente a Alemania, con el denominado caso Lüth, en 1958, donde por primera vez se va a determinar la posibilidad de un amparo contra resoluciones judiciales. Esto es, que la justicia constitucional pueda revisar lo hecho por la justicia ordinaria. Y entonces allí vamos a tener ya que en materia constitucional el Tribunal Constitucional va a tener una mayor estatura que el Poder Judicial. Y por último, nos vamos a dar un salto hasta Latinoamérica, donde se va a dar en la Corte Constitucional colombiana la primera declaración del estado de cosas inconstitucional, en el caso Magisterio de Bolívar, allá por 1997. La creación del estado de cosas inconstitucional va a determinar lo que para nosotros es que ya los tribunales constitucionales puedan dictar políticas públicas. Es decir, si ya eran legisladores positivos, ahora pasan también a tener una labor ejecutiva. Ese control de constitucionalidad, ¿cuándo se extravió? ¿Cuándo degeneró? Cuando tuvimos un constituyente que no supo reconocer el momento histórico que estaba viviendo, que no supo ser el estadista que mirara futuro, sino que comenzó con aquellos extravíos propios de la política de cada país y entonces comenzó a consagrar en las constituciones normas inválidas, lo que el jurista alemán Otto Bachow llamó normas constitucionales inconstitucionales. Y entonces a partir de allí se necesitó subir al siguiente piso. Se precisó, ahora sí, un control que esté por encima de todos los países, que es lo que nosotros denominamos el llamado control de convencionalidad, que si bien es cierto, nace en el año 2006 con la sentencia Almonacid Arellano versus Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la verdad que nace su nomenclatura, nace su rotulación, nace como terminología. Pero el control de convencionalidad siempre ha sido la labor de la Corte. Y a partir de acá es importante señalar que este control ya es distinto, porque hay que tener cuidado que no colisione con los temas de la soberanía. Entonces, este control de convencionalidad, en primer lugar, es subsidiario. No se puede recurrir a él de manera directa como muchas veces se hace en nuestros países. No, primero hay que agotar la vía interna. Segundo, tiene que ser una cosa excepcionalísima. No se puede recurrir al sistema supranacional como si fuera una cuarta instancia. No, tiene que haber la vulneración de algún derecho reconocido en la Convención. Y por último, es paulatino, no es inmediato. Por ello, los países para el cumplimiento de la sentencia tienen el denominado margen de apreciación nacional. ¿Cómo es la tipología de este control de convencionalidad? Es de dos tipos. En un inicio fue solamente correctivo, o si se quiere constructivo, es decir, lo que hacía la Corte Interamericana de Derechos Humanos era suspender o pedir el cambio de una determinada normatividad que luego lo extendió a todos los jueces. Es decir, este control de constitucionalidad correctivo podía ser tanto concentrado cuando lo hace la Corte o difuso cuando lo hacen los jueces nacionales en cada uno de los países. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y hoy día tenemos un control de constitucionalidad preventivo. ¿Cuándo lo hace la Corte? A través de las denominadas opiniones consultivas. Y ese control difuso preventivo no solamente lo hacen los jueces, sino todas las autoridades locales al momento de elaborar una norma. Al momento de elaborar cualquier normatividad se tiene presente los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ese es el último nivel, ese es el último control. Este control, ¿cómo se encuentra en nuestros días? Debido a que el control de legalidad sufrió un extravío, el control de constitucionalidad también. El control de convencionalidad nos parece que tiene una deuda pendiente, que es el tema de la eficacia. La duración misma de los procesos hace que muchas veces sea algo simbólico. Y una vez obtenida la sentencia, los países no respetan ese margen de apreciación nacional y siempre dejan ese sinsabor de impunidad.
Si a esto le sumamos la politización que muchas veces cae la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces vamos a tener un sistema en el cual de 35 países que somos en América, solamente estamos allí 19, poco más de la mitad. ¿Qué es lo que necesitamos? Una bocanada de aire. Necesitamos un refrescar. No puede ser que el modelo del sistema interamericano de derechos humanos que tenemos hoy, terminando casi el primer cuarto del siglo XXI, sea el mismo que se tenía allá en 1969 cuando nace todo. ¿Sí? Nos parece que ya el filtro de la Comisión es innecesario. Ya hay más de 500 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen estándares interpretativos. Nos parece que la labor de la Corte puede aumentarse en el número de jueces, puede dividirse en salas. Si nosotros bien lo vemos, son muy pocos los casos que llegan a la Corte que tienen una complejidad. Generalmente la vulneración de los derechos es una vulneración manifiesta, abierta. Y entonces creo que a partir de allí los procesos durarían menos y lograríamos una eficacia mayor. Sin embargo, esto es lo que tenemos. Un control de legalidad que se extravió, pero que todavía se mantiene. Un control de constitucionalidad que algunos constituyentes también lo desviaron y que aún se mantiene. Y luego este control de convencionalidad que necesita reforzarse. Ese es el control del poder multinivel, que no es que sean etapas cancelatorias, sino más bien acumulativas, y que sin embargo debe seguir algo pendiente, porque aún con este triple control siempre seguimos sintiendo el sinsabor de la injusticia y que nuestros derechos, si bien es cierto, están reconocidos y supuestamente protegidos, no logran tener del todo una eficacia como se desearía. Nuevamente, muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, en la persona de quien nos invitó, su autoridad, el doctor Carlos González Morel, y les envío un fuerte abrazo desde el Perú. Nuevamente, muchas gracias.